Muy buenos días, estamos nuevamente el día de hoy con los cursos de capacitación y preparación para el examen de ascenso de categoría. Soy el facilitador licenciado Carlos Sevilla de la Academia Emprender. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con uno de los textos más importantes de aspectos pedagógicos que titula Neurociencias, Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje, ¿no? Muy bien, ¿quién es el autor del documento, de este texto que es amplio, que contiene 12 capítulos? Marilina Rotger, ¿no? Quien nos habla cuán importante es la introducción dentro del ámbito educativo de estos dos elementos fundamentales, las neurociencias y el neuroaprendizaje. Muy bien, entonces vamos a comenzar por el capítulo número 6. Anoten en su cuaderno, saquen un lapicero, pero sobre todo mucha concentración y establecer la escucha activa, que nada, que alguna interferencia los llegue a perjudicar. Mucha concentración. Muy bien. Capítulo 6, atención y memoria. ¿Qué dice el autor referente? ¿Qué es la atención? ¿Qué es la memoria? El texto propiamente es correlativo. El capítulo 1, el capítulo 2 nos dan la definición de lo que es la atención, ¿no? ¿Qué es la memoria? Entonces, ya en el capítulo 6 nos permite establecer, el autor nos permite conocer cómo esta atención, cómo la memoria se utiliza dentro de este proceso, ¿no? Dentro de este proceso cognitivo, ¿no? Propiamente, que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, a ver, pero para recordar un poco, la atención, y esto que ya esta definición la habíamos visto en el capítulo 1 y 2, pero el autor nuevamente recalca, ¿no? La atención es la capacidad de la unión entre el cuerpo, el cerebro y la mente. Es la capacidad de la unión entre el cuerpo, vayan anotando en sus cuadernos, el cerebro y la mente, para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes. Cuando el autor dice fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es concentrar la atención en un foco determinado, en un objeto determinado, y el resto deja de tener interés, ¿no? Nos fijamos, presentamos, colocamos atención a un objeto determinado. Muy bien, es una facultad que nos permite detectar cambios en el medio ambiente por la aparición brusca de un estímulo o por un cambio en el aspecto de un elemento ya existente. Entonces, cuando el autor dice la aparición brusca de un estímulo, el estímulo puede ser, como ya habíamos visto, una persona, un objeto, una situación, un escenario, ¿no? Entonces, que produce, ¿no? Produce, o mejor dicho, nos produce cierta reacción. Entonces, la emoción se centra en un foco determinado. Es de corta duración, decíamos, ¿no? Es de corta duración. Entonces, inmediatamente se activa la atención. Muy bien. Entonces, recordando un poquito lo que ya habíamos visto en capítulos anteriores. Muy bien, tipos de atención. Según el psicólogo Michel Posner, existen dos tipos de atención. Una que es espontánea, que se da de manera directa, y la otra que es voluntaria, ¿no? La otra que es voluntaria. Entonces, ¿qué nos dice el autor? La espontánea, dice, es la que requiere un mínimo de esfuerzo, como escuchar un ruido inesperado, ¿no? Estamos en clases, pasa la ambulancia. Ese sonido es inesperado, es espontáneo, ¿no? No seleccionamos ese foco de atención, directamente nos llega de manera automática. Otro ejemplo, nos levantamos temprano, estamos de frente a la ventana. ¿Qué es lo primero que nos llega? Si estamos frente a la ventana, 7 de la mañana, los rayos del sol. Entonces, se nos presenta de manera inmediata, de manera automática. Bien, por eso el autor ¿no? coloca con el nombre de espontánea. Voluntaria,
que requiere un gasto energético alto, como por ejemplo el estudiar, ¿no? El estudiar es algo que realizamos de manera voluntaria, no así de manera involuntaria, ¿no? Entonces implica ahí la predisposición que tiene la persona a realizar una determinada actividad o buscar el objeto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la intención de comprarnos un celular, vamos al mercado, vamos al lugar donde están los artículos, en este caso los celulares. El resto, si venden pantalones, venden comida, no nos interesa. Directamente la atención está centrado en las tiendas de celular, ¿no? Entonces se realiza de manera voluntaria. Muy bien. Entonces, si nos preguntan en el examen cuáles son los dos tipos de atención, ya sabemos cuáles son, ¿no? La espontánea y la voluntaria. Muy bien. Dentro del capítulo 6, entonces, definimos con mucha exactitud qué es la atención, tipos la atención y seguidamente la memoria. Vamos a hablar referente a este término que es muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, la memoria, según el autor, se establece a partir de ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, aquí el autor hace mención 3 pasos, ¿no? Lo sintetiza, en sí son un poco más, pero según el autor, apoyándonos en lo que dice el autor, son 3. Y si fuese pregunta de examen, ya sabemos cuáles son estos. Codificación y registro de información, número 1. 2, almacenamiento y número 3, evocación. Muy bien, estableceremos qué dice el primer paso o procedimiento. Se relacionan con la capacidad atencional para que se dé el proceso de aprendizaje. Cada uno de estos pasos está vinculado con una área neuroanatómica, es decir, tanto visual como auditiva. Entonces, lo que hace el cerebro, por ejemplo, cuando estudiamos, es codificar la información, ¿no? Codifica la información, es decir, se relaciona con la capacidad de atención para que se dé el proceso de aprendizaje. Cada uno de esos pasos está vinculado dentro de el estudio, ¿no? El poder estudiar, por ejemplo, para el examen, la parte visual, la parte auditiva. Hay que almacenar la información. Ese es el segundo paso, almacenar la información. Es el análisis de la información según el estímulo. Se lo vincula al hipocampo, centro integrador de la información, así como a la corteza. Entonces, no nos olvidamos, dentro desde el punto de vista psicofisiológico, está el almacenar la información, se vincula con el hipocampo. Pregunta de examen, se relaciona con el hipocampo. Muy bien, ya que es el centro de integrador de la información, ¿no? Muy bien. Es decir, es el que almacena, el que resguarda, donde se centra toda la información, propiamente en el hipocampo. Número 3, evocación, capacidad de utilizar la información y dice que está vinculada con la corteza prefrontal. Claro, aquí se activa la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué permite aquello? Que si nosotros estudiamos para el examen de ascenso 2 semanas, llega el día del examen, 18 de julio, entonces se activa, ¿no? Se activa la memoria y hacemos uso del último paso, la evocación, que es devolver la información en el momento requerido. ¿Cuál es ese momento requerido? El día del examen, ¿no? Muy bien, entonces la memoria tiene esa capacidad de devolver la información en el momento que sea pertinente, ¿no? Aquí colocamos el término de evocación. Muy bien, evocar aquella información en el momento que sea necesario. Muy bien, el autor nos dice que existen diferentes tipos de memoria. ¿Cuáles son estos diferentes tipos de memoria? Inciso A, inciso B, inciso C. Y también el inciso D. El inciso A. Bien, nos preguntan en el examen, ¿no? Tipos de memoria o propiamente nos pueden preguntar qué es la memoria sensorial o llamada también memoria inmediata. Sensorial, cuando identifiquen esta palabra en el examen sensorial, quiere decir que almacenamos aquella información del mundo exterior a través de qué?
de nuestros sentidos, ¿no? Aquello que ya habíamos explicado también en el capítulo 1 y 2. Entonces dice, la memoria sensorial limitada a lo que puede recordarse mientras se mantiene la atención sobre lo percibido. Almacenamiento inicial y momentáneo de la información que nos llega a través de los, como decía hace un momento, nos llega a través de los sentidos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Nos llega a través de los sentidos. El sentido del oído, el escuchar el sonido de la ambulancia, el sentido de la vista, ver un objeto, el sentido del tacto, palpar un determinado objeto, ¿no? Degustar, ¿no? Algún alimento. Entonces se establece la memoria, en este caso sensorial, a través del uso de los sentidos. Memoria a corto plazo, ¿no? Esto aplicamos también en aula, esto aplicamos en colegio día tras día, ¿no? Memoria a corto plazo. ¿Qué capacidad tiene el estudiante de recuperar la información en un tiempo corto? ¿Qué dice el autor? La memoria a corto plazo es más duradera que la anterior, es decir, que la sensorial, es más duradera, pudiendo extenderse por pocos minutos, dice. Permite mantener activa la información actual que hace a la resolución de la situación en conjunto con otra que guardamos en bancos de memoria. A ver, para que se entienda. Bueno, si fuese pregunta de examen, decir que tiene mayor duración que la memoria sensorial, ¿no? Pero, bueno, también tiene un tiempo limitado. La memoria a corto plazo. ¿Cuándo hacemos uso de la memoria a corto plazo? Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen, memoria a corto plazo. Cuando tenemos que memorizar un número de teléfono. Cuando nos acordamos nuestro número de carnet de identidad, memoria a corto plazo, ¿no? Muy bien. Inciso C, memoria intermedia. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice memoria intermedia? Dice, intermedia entre la memoria a corto y a largo plazo, por lo que permite, por ejemplo, estudiar para un examen. Si no se repite, se pierde. Es decir, que esta memoria es intermitente, ¿no? Si no realizamos una actividad en la cual hay que poner atención, si no realizamos una actividad de manera constante, tiende a perderse la información. Entonces, la memoria, por lo tanto, no va a evocar, ¿no? Aquello que es conocido. ¿Por qué? Porque no se lo trabaja permanentemente, ¿no? Si una persona toma clases de manejo de conducción, está aprendiendo a manejar, eh, asiste a una autoescuela, pero resulta que dejó el curso, ¿no? Y pasaron 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un año. Estaba practicando, dejó de practicar, entonces la memoria intermedia, si no se la practica continuamente, tiende a perderse, ¿no? Entonces, como se dice, es esa fase intermedia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Muy bien. Inciso D, memoria a largo plazo o llamada también memoria secundaria. Su duración es de meses, de años, produciendo cambios estructurales en el cerebro. Se puede dividir en dos grupos, dice, a ver, ¿cuáles son estos dos grupos? Pero antes de mencionar cuáles son estos dos, un ejemplo de la memoria a largo plazo, un ejemplo general, después vamos a colocar un ejemplo de tipo educativo. Un ejemplo general puede ser, a ver, si yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan quién les llevó de la mano el primer día de clases? Primero básico. ¿Quién les llevó el primer día de clases a la escuela? ¿Quién les acompañó? ¿La mamá, el papá, el abuelo, el tío? ¿Fueron solos? Ese es un dato que, es decir, todos recordamos, utilizamos la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria a largo plazo. Muy bien, entonces aquello es importante, memoria a largo plazo. Otro ejemplo de memoria a largo plazo dentro del ámbito educativo, realizar una actividad, ¿no? Jugar fútbol. El fútbol tiene reglas, entonces si se lo practica continuamente, no nos vamos a olvidar, ¿no? Qué características tiene el juego, qué reglas tiene el juego, cómo jugar. Entonces eso va a estar durante años.
Muy bien, memoria a largo plazo. Entonces, el autor menciona que se dividen en dos. La memoria a largo plazo declarativa o explícita y la memoria a largo plazo implícita o procedimental. A ver, ¿qué es la memoria a largo plazo declarativa o explícita? Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Dice, contiene información evocada, tiene que ver con el conocimiento de idiomas y la ubicación de las cosas en el espacio. Ubicación de las cosas en el espacio. Es la información que está explícitamente almacenada y que es recuperada en el momento que así se lo precise, ¿no? Por eso dice, ¿no? Explícitamente almacenada, organizada y que la memoria tiene la capacidad de almacenar, recuperar la información y devolverla en el momento que sea preciso. Bien, ahora, ¿qué es la memoria a largo plazo, pero implícita, ya no explícita, implícita o procedimental? Dice, es una memoria de aprendizaje de habilidades motoras, ¿no? Es decir, actividades de acción. Cuando decimos actividades motoras, tiene que ver con la actividad física, con el movimiento de nuestras extremidades, que guarda esquemas implicados, por eso dice implícito, ¿no? Implicados en procedimientos que se realizan de manera automáticamente, sin la intervención de la conciencia. Se realiza de manera automática. Por ejemplo, ¿qué habilidades motoras realizamos de manera automática? Por ejemplo, el subir y bajar las gradas, ¿no? El subir y bajar las gradas se realiza de manera autónoma. Cuando nos dirigimos a un determinado lugar y nos dicen, suba al segundo piso, recordamos, sabemos cómo realizar la acción, ¿no? De tipo motor. Entonces, eso es algo que lo realizamos y lo vamos a ejecutar toda la vida. Muy bien. A diferencia con la memoria explícita, ¿no? Entonces, creo que ya podemos evidenciar cuáles son las diferencias, ¿no? La memoria declarativa tiene que ver con recordar conocimiento, por ejemplo, idiomas, ¿no? Lenguas. Mientras que el procedimental no tiene que ver con la parte teórica, contenido, texto, sino tiene que ver propiamente con habilidades de tipo motrices, ¿no? Esa es la diferencia entre ambas, ¿no? Muy bien, entonces memoria a largo plazo, tanto declarativa o explícita, y la segunda, implícita o procedimental. Muy bien, si nos preguntan en el examen cuáles son los dos tipos de memoria a largo plazo, entonces ya sabemos cuáles son, ya sabemos la definición y ya tenemos las palabras claves, ¿no? Es decir, qué cosas se establecen cada una de ellas: conocimientos e idiomas, actividades o habilidades motrices. Muy bien, continuamos. ¿Qué más nos dice el autor? El aprendizaje modifica la intensidad de las conexiones. A ver, aquí ya hablamos dentro del ámbito educativo, ¿no es cierto? El aprendizaje modifica la intensidad de las conexiones interneuronales para adquirir los nuevos conocimientos a través de la memoria. Retenemos a largo plazo. Tenemos la capacidad de retener la información a largo plazo. Estos mecanismos se producen ¿en dónde? Si nos preguntan en el examen, en el hipocampo. Hace un momento habíamos dicho, ¿no? El hipocampo es donde se almacena la información, ¿no? Entonces el autor nos dice, estos mecanismos se producen en el hipocampo que almacena la memoria a largo plazo durante semanas y se traslada gradualmente a regiones específicas de la corteza cerebral. Esta función debería tenerse en cuenta para ser aplicada en centros de enseñanza a través de estrategias que estimulen la secreción de la dopamina para generar en los estudiantes aprendizajes agradables. Entonces, la dopamina, habíamos dicho en capítulos anteriores, que tiene que ver con aquello que es placentero para el ser humano.
actividades placenteras. Toda actividad placentera dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite generar aprendizajes, ¿qué es lo que decía el autor? Aprendizajes significativos, ¿no? Muy bien, entonces se activa este neurotransmisor. Muy bien, ¿qué dice el autor en la parte inferior? En estos procesos de aprendizaje es fundamental la participación de la amígdala, ¿no? Aquí recordaremos qué función cumple la amígdala de memoria, ¿no? A ver, recordemos qué es lo que dice el autor. La participación de la amígdala cerebral, si bien se la considera como el centro, aquí está la respuesta, ¿no? No se olviden esto de memoria, la amígdala es el centro de las emociones, regula nuestras emociones y se las vincula a la emoción de la amenaza y el miedo. También consolida la información potencial en la memoria a largo plazo que acompaña a una emoción positiva y agradable, ¿no? Entonces, posible pregunta de examen. ¿Cuál es la participación de la amígdala o qué función cumple dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya sabemos qué responder, ¿no? Ya sabemos qué responder. Entonces, es importante para trabajar estos temas siempre revisar las unidades anteriores, los capítulos anteriores, qué es la amígdala, el hipocampo, el sistema límbico. Entonces, ya tenemos que conocer con exactitud las definiciones para poder entender, ¿no? Qué funciones cumplen estos órganos dentro del ámbito educativo. Muy bien, ¿no? Ya está. ¿Qué más dice el autor? Referente a los docentes, a ver, ¿qué nos dice el autor? Modo de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Modo de supervivencia. Los docentes deben tener en cuenta que cuando sus clases son estresantes, no logran sostener la atención de sus estudiantes. Evidentemente, esto se da de manera, es decir, automática. Si la clase es estresante, no se generan aprendizajes, no se activa la atención, produciendo frustración, produciendo confusión a través de materiales muy demandantes, aburrimiento por temas y actividades repetitivas, opresión predominando en estas situaciones, la actividad amigdalina al modo de supervivencia, ¿no? A ver, no nos olvidemos, la amígdala se encarga de, ¿qué decíamos? De regular las emociones, regula las emociones, permite que se activen las emociones. Tiene que haber un objeto activador, ¿no? Para que se genere, por ejemplo, una emoción como la alegría. Se realiza una actividad, entonces me gusta esa actividad, entonces se activa la emoción. Pero si la actividad es estresante, es aburrida, entonces, ¿cómo trabajará este neurotransmisor ante ese hecho? Por eso dice, la amígdala va a trabajar a modo de supervivencia, disminuyendo la capacidad del aprendizaje. Si la actividad es aburrida, la actividad es estresante, la actividad genera frustración, confusión, genera conflicto en el comportamiento del estudiante, entonces la amígdala, por ejemplo, se coloca en modo de supervivencia. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se disminuye la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, no se genera un aprendizaje significativo. Entonces, mucho depende de qué, y esto tiene que estar claro. ¿Qué nos dice el autor? Mucho depende de la actividad que realicemos como maestros dentro de la ejecución de nuestros contenidos. Bien, seguimos. El cerebro es atacado por millones de bits, ¿no? Nos bombardea la información, ¿no? A través de nuestros sentidos. Somos bombardeados por información. Y el cerebro está atacado por millones de bits de información por segundo que llegan a través de estímulos sensoriales, son percibidos a través de nuestros sentidos. Y el SARA, ¿qué es SARA? ¿Qué significa esta abreviatura? Si nos preguntan en el examen. Sistema activador reticular ascendente.
estímulos sensoriales y el SARA. Es decir, el cerebro recibe información, ¿no? Se activa este sistema reticular, que es el que determina la velocidad, el contenido y el tipo de información que debe pasar al sistema límbico. Desde allí el cerebro superior, ¿no? Entonces, este sistema activador es importante, ¿no? Es el que permite establecer cómo va a llegar la información, cómo va a establecerse, ¿no? Llega con mucha velocidad, pero ¿qué contenido? ¿Qué tipo de información es el que va almacenando la memoria? Entonces, de todo aquello se encarga el SARA, el sistema activador reticular ascendente. El objetivo de una enseñanza exitosa, el objetivo de una enseñanza exitosa es controlar el fluido de la información. Claro que sí, ¿no? ¿Qué contenido es el que recibe el estudiante? ¿Qué tipo de información recibe el estudiante? A través del sistema límbico. Controlar, ¿no? Desde el punto de vista educativo, es importante controlar el fluido de la información que pasa a través del SARA, a partir de este sistema activador en los estudiantes, para que la información útil, ¿no? Para que esta información útil, la que se convertirá en conocimiento, alcance y genere redes neuronales cognitivas en los lóbulos prefrontales. Entonces, este sistema activador selecciona la información, aquella información que es útil, ¿no? Para el estudiante. Muy bien, entonces puede ser pregunta de examen. Seguimos. ¿Qué más nos dice el autor en el capítulo número 6? Es importante conocer que los periodos atencionales en nuestros estudiantes, a ver, claro, decíamos, ¿no? Entramos a un aula y esto no nos pasa si estamos en el rol de maestros con nuestros estudiantes, pero si nosotros somos estudiantes, por ejemplo, nos preparamos para el examen de ascenso de categoría, eh, se dice, ¿no? La atención solamente se da durante un determinado tiempo. Después ya la persona tiende a distraerse, tiende a cansarse, tiende a aburrirse. Entonces, el autor nos va a hablar de aquello. Es importante conocer que los periodos atencionales en nuestros estudiantes pueden diferenciarse de dos maneras, y esto se da en toda persona, cuando se tiene un objeto activador, atender a la clase. Entonces, ¿cuáles son estas dos maneras? ¿No? ¿Cuáles son estas dos maneras? ¿No? Muy bien. Estas dos maneras serían las siguientes, ¿no? Y aquí hay dos términos que son nuevos. Dice optime. ¿Qué es la optime? El estado ideal para atender. El estado ideal para atender, donde todos los sentidos están alerta, percibiendo el estímulo que nos llega, ¿no? Muchos, millones de estímulos nos van llegando a partir de el uso de nuestros sentidos, percibiendo el estímulo con una visión global y donde no existe diálogo interno. Este es un proceso de percepción de información. Muy bien, este es un proceso de percepción de información. Entonces, ¿qué había sido la optime? El estado ideal para atender a todo aquello que nos llega, toda esa información a través del uso de nuestros sentidos. Y estos están alerta, ¿no? Estos están alerta, están en vigilia. Muy bien, ¿qué significa doctine? Doctine, mejor dicho. El estado ideal para reflexionar es el estado ideal, ya no propiamente, y esto subrayemos, anoten en su cuaderno, porque esta es la diferencia entre estas dos maneras de atender. La primera es un estado ideal para atender, mientras que la segunda es un estado ideal para, anoten en su cuaderno, reflexionar, donde se generan asociaciones visuales, donde existe un diálogo interno y son necesarios intervalos de 15 minutos para sostener el proceso de reflexión. Es decir, cuán importante es aquello en el cual ponemos atención. Por ejemplo, el objeto puede ser estudiar,
¿no? Nos centramos, concentramos nuestra atención en repasar, en estudiar. Entonces, es importante hacer una reflexión acerca de lo que se está estudiando, analizar, ¿no? Este es un proceso de procesamiento propiamente, como dice el autor, de información. Entonces, algo que también, si fuese pregunta de examen, es importante identificar en el inciso correcto, en el inciso que vamos a encerrar, dice que el doc time, ¿no? Se establecen 15 minutos, ¿no? Son necesarios intervalos de 15 minutos para sostener este proceso de reflexión, este proceso de análisis y evitar que la información entre por aquí, se salga por el otro lado, ¿no? Y no recordemos nada, ¿no? Y no recordemos nada. Entonces es importante establecer ese intervalo de tiempo. Muy bien, entonces esas son las dos diferentes formas atencionales. Muy bien, seguimos. Dentro de los estilos de aprendizaje, según los orígenes de la motivación propuestos por Noel Entwistle, pueden presentarse aprendizajes superficiales, profundos o estratégicos. A ver, ¿cuáles son estos? Empezaremos por el primero. ¿Qué quiere decir aprendizaje superficial? ¿Será aquello que nos llega, aquellos estímulos que nos llegan del mundo exterior de manera automática? A ver, de manera involuntaria. ¿Qué dice el autor? El aprendizaje superficial se da cuando los estudiantes son capaces de producir el contenido con la aceptación pasiva de ideas e información. Las destrezas cognitivas que involucran un aprendizaje superficial tienen que ver con procesos como identificar, reconocer y clasificar. Esto, por ejemplo, en la materia de matemática, en toda materia, biología, simplemente por mencionar, historia, lenguaje. Entonces, el aprendizaje superficial, como bien dice el autor, es la capacidad de reproducir el contenido con la aceptación pasiva de la información, ¿no? Es decir, identificar la información, reconocer la información, clasificar la información. Enseguida vamos a poner un ejemplo. Abarcaremos estos dos más. Aprendizajes profundos. ¿Qué quiere decir? Los aprendizajes profundos ocurren cuando los estudiantes tienen, ¿no? Cuando los estudiantes tienen la intención de desarrollar la comprensión personal, cuando asocian ideas, aplicando principios integradores de los contenidos, cuando elaboran sus propias conclusiones. Ah, muy bien. Entonces, cuando empezamos a hablar de lo que nos dice el autor, nos podemos acordar, y esto hay que relacionarlo, por ejemplo, con lectura comprensiva. ¿Cuáles son los pasos para generar una adecuada lectura comprensiva? ¿Cuáles son los momentos? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más dice el autor? Cuando elaboran y el estudiante tiene la capacidad de elaborar conclusiones de acuerdo a lo estudiado. Cuando hacen una interacción activa del contenido y sobre todo al relacionar nuevas ideas con conocimientos y experiencias y adquiridos sobre los contenidos aprendidos. Muy bien. Y por último, los aprendizajes estratégicos. Mismos, dice, ocurren cuando el estudiante tiene las herramientas para asociar. Es decir, aquí ya no solamente identifica, reconoce, clasifica, sino que tiene la capacidad de asociar ideas aplicando principios integradores de contenidos cuando elaboran sus propias conclusiones de acuerdo a lo estudiado y cuando pueden aplicarlo a vivencias concretas, ¿no? Entonces, creo que está claro cuál es la diferencia entre los tres. El aprendizaje superficial, por ejemplo, a ver, en ciencias naturales, cuidado del medio ambiente. Es el medio ambiente, elementos, características. Es tomar en cuenta la definición. ¿Qué es el medio ambiente? O por decir, partes de la planta. Sépalo, pistilo, hojas, tallo, ramas. Aprendizaje superficial. El estudiante tiene la capacidad de identificar, reconocer y clasificar.
Ahora, el aprendizaje profundo es cuando el estudiante tiene la capacidad, ya no solamente identifica, reconoce y clasifica, sino tiene la capacidad de elaborar sus propias conclusiones acerca de el contenido, acerca del tema. Elabora sus propias conclusiones. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué más dice? Cuando asocia conclusiones, cuando asocia ideas, ¿no? Entonces, lo que estudia, el contenido, la definición con alguna actividad. Muy bien. Y el aprendizaje estratégico es la capacidad que tiene el estudiante a partir de ese conocimiento, a partir de esa actividad realizada, eh, permitir, permitir que este aprendizaje pueda permitir al estudiante resolver problemas de la vida cotidiana, hacer uso de este conocimiento en aquellas actividades propias que así los requieran. Muy bien, entonces esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Lo que dice el autor, los tres tipos de aprendizaje. Muy bien. Para evaluar aprendizajes, dice el autor, para evaluar aprendizajes mecánicos o superficiales, como reglas ortográficas, tablas de multiplicar, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Aquí el autor nos coloca un ejemplo. Aprendizaje superficial, eh, memorizar el vocabulario, el abecedario, ¿no? Tablas de multiplicar. Muy bien, la tabla del 2, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Fechas y acontecimientos históricos. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Estado boliviano, ¿no? Acontecimientos históricos. Pueden aplicarse pruebas de respuesta simple, breves o también pueden ser estas múltiples, para evaluar la comprensión y estimular así aprendizajes más profundos. Es conveniente utilizar preguntas de desarrollo, de ítems, ¿no? Tener una escala de preguntas, informes de investigación o proyectos a ejecutar. Para evaluar estrategias es conveniente incentivar la resolución de desafíos, apelando a distintos estilos de aprendizaje, es decir, distintas resoluciones y realizar preguntas metacognitivas. Cuando hablamos del concepto de metacognitivo, es trabajar sobre aquello que está trabajado, ¿no? Es llevar el tema y volverlo a llevar, ¿no? Metacognitivo, por eso dice, ¿no? Realizar una actividad y volver a trabajar el mismo, ¿no? Para reflexionar sobre cómo lo resolvió el estudiante. Entonces, esto también es importante, ¿no? Son los pasos a seguir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablando específicamente de los tipos de aprendizajes. Bien, seguimos. A ver, dejamos de lado el capítulo 6. ¿Qué preguntas pueden haber en el examen? A ver, vamos a retroalimentar un poquito. Habíamos hablado de qué es la atención, tipos de atención. Imaginemos que nos preguntan en el examen aquello. ¿Qué es la memoria? Procesos propios de la memoria, son 3. Tipos de memoria, sensorial, corto plazo, intermedia, largo plazo. ¿Cuántos son? 4. ¿Qué más nos pueden preguntar? Tipos de atención a largo plazo. ¿Cuáles son? Declarativa e implícita. Ya, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de los docentes, ¿no? Para generar espacios de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo sostenemos la atención de nuestros estudiantes? Esto igual puede ser pregunta de examen. Muy bien. ¿Qué es el SARA? El sistema activador reticular ascendente. También puede ser pregunta de examen, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las dos maneras en las cuales se generan estos periodos de atención? También, ¿no? Habíamos dicho, uno tiene que ver con el estado ideal para atender y el otro con el estado ideal para reflexionar. Tipos de aprendizaje, ¿cuántos son? 3. Y ya hemos identificado las diferencias de cada uno de estos. Capítulo 7. Inteligencia emocional. Ya otros textos dentro de aspectos pedagógicos nos hablaban cuáles son, ¿no?
cuán importante es la inteligencia, ¿no? Pero como hemos establecido a un inicio el concepto y definición de emociones, cuán importantes son las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces aquí el título es ¿cuán importante es la inteligencia emocional? ¿Qué dice Goleman, Daniel Goleman? Define la inteligencia como la capacidad de reconocer los sentimientos propios, los sentimientos ajenos, de motivarnos y saber manejar nuestras emociones. No se olviden, pregunta de examen, puede ser pregunta de examen. Según Goleman, ¿qué es la inteligencia emocional? Muy bien, ¿qué más nos dice este psicólogo? Dice que esta inteligencia emocional se organiza en torno a 5 capacidades. ¿Cuáles son estas 5? De memoria: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y el manejo de habilidades sociales. Entonces, la inteligencia emocional propiamente se activa a partir de estas 5 capacidades. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional? Para comprender un poco más el sentido y la importancia de tener inteligencia emocional, ¿no? A partir de estas capacidades ya propias en el comportamiento de la persona, eh, podemos decir que las emociones pueden influir en nuestra vida de diferentes maneras, positivamente, negativamente. Al igual que sucede en cualquier aprendizaje, las emociones determinan nuestra forma de afrontar la vida. ¿Cómo afrontamos la vida? Mucho depende de el uso de nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, es cómo adecuar, cómo regular estas emociones y que no sean emociones que nos generen dolor, ¿no? Frustración, sino todo lo contrario, que sean positivas. Muy bien, entonces es importante tomar en cuenta lo que menciona Goleman. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentran las emociones? Bueno, esto ya lo habíamos visto en los primeros capítulos, ¿no? Tal como ya explicamos, las emociones se encuentran en la amígdala. La amígdala es aquel órgano que se encarga de regular las emociones, ¿no? Que forma parte del llamado cerebro profundo. Esto es importante. Nos preguntan en el examen, ¿en qué cerebro se encuentra la amígdala? ¿No? Entonces es importante tomar en cuenta este dato. En el cerebro profundo. Muy bien. Es decir, en el límbico. El banco de, el banco de nuestra memoria emocional. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentran las emociones? Propiamente en la amígdala. Emociones primarias y emociones secundarias. Vamos a hablar primero de las emociones primarias. ¿Cuáles son estas? Bueno, esto ya lo habíamos visto en el anterior capítulo de memoria para el examen. ¿Cuántas son? 6, ¿no? Dice, allí priman las emociones básicas o primarias como la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, la aversión. Y donde también nuestro instinto de supervivencia básico sin duda para la evolución de cualquier especie, ¿no? Estas son las emociones primarias. Ahora, ¿qué son las emociones secundarias? Dice, son aquellas que surgen como consecuencia de las emociones primarias, desprendiéndose de ellas. Esto significa que ninguna persona nace depresiva, sino que la depresión es una emoción secundaria de la tristeza, ¿no? A ver, emoción primaria, tristeza. Si nosotros regulamos esta emoción, entonces vamos a tener la capacidad de sobresalir de esta situación, ¿no? Y esto dentro del ámbito aprendiz, dentro del ámbito educativo, va a posibilitar que la persona, que el estudiante, regule esta emoción, lo cual le permita establecer, es decir, seguir con el aprendizaje, que el aprendizaje no se bloquee. Pero ¿qué pasa si no tenemos la capacidad de regular la tristeza? Entonces, ¿qué va a generar? Depresión, ¿no? Entonces, la depresión sería una emoción secundaria. La emoción primaria es la tristeza, pero si no se regula adecuadamente, genera una emoción secundaria, la depresión.
¿Qué más dice el autor? Nadie nace inseguro, sino que la inseguridad es una emoción secundaria. La inseguridad es una emoción secundaria del miedo, ¿no? Del miedo. Entonces, el miedo es una emoción que tenemos que tener la capacidad de regular, ¿no? La amígdala se encarga de aquello. La amígdala se encarga de aquello. Pero si la situación es adversa, entonces el miedo que genera inseguridad, ¿no? Como segunda emoción. Nadie, nadie nace violento, sino que la violencia es una emoción secundaria, ¿no? La violencia como tal es una emoción secundaria. ¿De qué emoción? Del, a ver, de la ira, ¿no? De la ira. Muy bien, entonces ya se puede entender, ¿no? Emociones primarias, emociones secundarias, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, hay un cuadro en el texto como tal, van a hacer seguimiento con el material siempre. Dice, ¿no? Las emociones primarias tienen una influencia en su generación totalmente genética, ¿no? O sea, las emociones son aspectos o características genéticas, ¿no? Porque son reguladas a través de la amígdala. Dice, mientras que las secundarias ya no se las considera, pues no son de carácter genético, ¿no? Sino que se establecen a partir del factor ambiental o cultural, es decir, dependiendo del contexto donde se genere, la situación donde se genere esta emoción, ¿no? Y de una emoción primaria pase a una emoción secundaria. Mucho depende el contexto donde se encuentra la persona, ¿no? Hablando del ámbito educativo, si un estudiante recibe bullying por parte de sus compañeros de manera muy seguida, entonces eh, el miedo, el miedo que le genera a la estudiante o al estudiante se va a convertir en qué emoción? En inseguridad. ¿Eso qué va a provocar? Que el estudiante no quiera asistir al colegio, ¿no? Entonces, es cuán importante es regular nuestras emociones y establecer lo que nos dice el autor. Las emociones primarias tienen que ver con aspectos genéticos y las emociones secundarias tienen que ver con aspectos socioambientales. Entonces, tipos de emociones. Las primarias, que tienen que ver con el ámbito genético, y las secundarias, que tienen que ver con el ámbito cultural, o como dice el autor, memética, ¿no? Genética, sí, tienen un origen genético, pero la memética hace referencia a lo social, ¿no? A lo cultural, al contexto eh, que genera cierto estrés, confusión y conflicto en la persona. Muy bien. ¿Qué más dice el autor? El éxito no es de quienes acumulan mayor cantidad de conocimiento, sino de las personas emocionalmente inteligentes. Ah, esto es importante, ¿no? Mencionar. El éxito no es de quien acumula conocimiento, sino de las personas emocionalmente inteligentes, pues poseen habilidades tales como control de los impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía, entre otras cosas. Estas habilidades potencian a tales personalidades dado que logran mayores respuestas emocionales en vez de reacciones emocionales como tal, ¿no? Una cosa es generar respuesta emocional y otra reacción emocional, ¿no? Entonces es importante lo que nos dice el autor, ¿no? Propiamente hablando dentro de las emociones como tal. Muy bien, vamos a dejar el capítulo número 7 y vamos a establecer el capítulo número 8. La inteligencia emocional en la escuela. A ver, capítulo 7, inteligencia emocional, características, capacidades, pero ¿cómo aplicamos esta inteligencia emocional? Ya sabemos cuáles son, ¿no? Primarias, secundarias y todo aquello. ¿Cómo aplicamos esto en el ámbito educativo? Dice, la escuela ha educado en lo cognitivo, en lo ético
y en lo cultural. La escuela se ha encargado de esto, trabajar la parte cognitiva, procesos mentales, capacidad de enseñanza, que genera la capacidad de enseñanza, la parte ética, la parte cultural. Los docentes hoy asumen retos que tienen desafíos de formar personas bajo las premisas anteriores, pero además de hacerlo con herramientas, habilidades sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes afrontar los desafíos de la vida. Eso es importante dentro del rol del maestro, ¿no? Implementar herramientas, ¿no? Que asuman estos desafíos, ¿no? Los estudiantes hoy en día, no sé si son los medios de el avance tecnológico, el tipo de familias que se establecen, disfuncionales, el ambiente, pero a diferencia de antes, de la década de los 90, hoy en día nuestros estudiantes tienen otras características, ¿no? Entonces hay que saber abordar de manera adecuada dentro del ámbito educativo, ¿no? Actualmente el docente tiene la responsabilidad de abordar dentro del aula tanto la parte académica como la parte socioafectiva, ¿no? Es por eso que no solamente se evalúa la dimensión del saber, sino también las otras tres dimensiones. Es importante cuando el estudiante tiene bajo rendimiento escolar decir, establecer qué está pasando. Algo está pasando en su familia, algo está pasando en su entorno, con sus compañeros. Entonces, ¿qué genera que el estudiante, que dicho comportamiento del estudiante repercuta en el nivel académico, en el bajo nivel académico, y repercuta también propiamente en su comportamiento? Entonces hay que utilizar herramientas, ¿no? En este desafío y enorme tarea deben intervenir factores intelectivos como el afecto, las expectativas, la motivación, la confianza, el autoestima, de manera tal que se interrelacionen con los aspectos cognitivos y así los transformen en una fusión que desprenda de ella el éxito, ¿no? Hace rato habíamos hablado en el capítulo 7 el éxito en nuestros estudiantes con buenos resultados académicos, ¿no? Baja frustración, y ya hablando de aspectos personales, y con mayor tolerancia, ¿no? Es importante. Estudiantes con buenos resultados y con baja frustración. Los estudiantes hoy en día, como vuelvo a recalcar, a diferencia de antes, tienen poca tolerancia a la frustración o mucha tolerancia, mejor dicho, poca tolerancia a la frustración. No logran hacer sus actividades, se deprimen, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar aquello, ¿no? Tiene que ver con el factor emocional. Muy bien, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los docentes, los maestros, para trabajar la inteligencia emocional en la escuela? ¿Qué hacemos para trabajar la inteligencia emocional? A continuación mencionaré algunas estrategias e ítems, ¿no? Aspectos, elementos que serán de ayuda para desarrollar la inteligencia y habilidades emocionales en nuestra clase. Muy bien, ¿cuáles son estos? Aquí tenemos, ¿no? Si esto fuese pregunta de examen, ¿no? Y nos dicen cuáles son estas habilidades emocionales para trabajar en aula, serían, los docentes debemos comenzar a familiarizarnos y capacitarnos en neurociencia y neuroaprendizaje. Y ese es el objetivo del documento, ¿no? Número 2, conocer que el cerebro es el órgano del aprendizaje y saber cómo aprende, ¿no? Seguimos. Trabajar e invitar al aula a la empatía, a la motivación, al autoconocimiento, la autorregulación y las habilidades sociales. Evitar situaciones de estrés en el aula, ya que influyen de manera negativa en el aprendizaje. Pasar de un enfoque estático, ¿no? Estático, abstracto, pasivo, a un ambiente dinámico. Eso permite que se regulen de manera adecuada estas emociones, ¿no? Tener en cuenta que las instancias evaluativas formales, como por ejemplo exámenes, generan, estas por sí solas, generan emociones negativas que bloqueen los aprendizajes. Entonces buscar nuevos tipos de evaluación que no generen estrés, que no generen
frustración, nervios en el estudiante, que no bloqueen el aprendizaje, ¿no? Comenzar a implementar evaluaciones asertivas, desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, reconocer que no solo somos inteligentes por nuestro nivel académico o por nuestro intelecto, sino que también podemos ser inteligentes desde el punto de vista emocional. Darnos cuenta que todos somos inteligentes para algo, ¿no? Y esto es importante, cuando mencionamos el concepto de inteligencia y decimos, tú eres inteligente, inteligente no es aquella persona que sabe hacer de todo, no es el todólogo. La persona es aquella, ¿no? Cuando decimos esa persona es inteligente, es aquella persona que tiene cualidad, capacidad para realizar una determinada tarea, no es aquella persona que hace de todo y sabe de todo. Muy bien, fomentar el trabajo en equipo el trabajo en equipo, cooperativo, desplegar estrategias para nivelar estados emocionales en el aula, crear un aula con cerebro, dice, ¿no? Entrenar a la atención de tus estudiantes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entrenamos la atención de nuestros estudiantes? Entonces, estas son propiamente las habilidades emocionales que el maestro debe utilizar en aula, ¿no? ¿Hay que memorizar lo que dice el documento, lo que dice el autor? Claro que sí, puede ser pregunta de examen. Ahora, la pregunta que nos estaremos haciendo es, ¿pero y cómo? ¿No? El autor en los siguientes capítulos nos da el cómo realizamos evaluaciones más dinámicas, cómo desarrollamos procesos de enseñanza y aprendizaje que tengan que ver con la emoción, cómo fomentar el trabajo en equipo. El autor ya en los capítulos siguientes nos va a especificar pasos, actividades, ¿no? Seguimos. Actualmente es importante trabajar la inteligencia emocional en el aula, dado que en cada uno de los cerebros diferentes, son tres, ¿no? No nos olvidemos, eh, en cada uno de los cerebros diferentes que están dentro de un salón de clases se encuentran las amígdalas cerebrales como sensores y a punto de encadenarse ante cualquier situación de amenaza del contexto, encerrándose y no dejando pasar la información, bloqueando la información que queremos hacer llegar a nuestros estudiantes y sus redes cognitivas racionales. Entonces, en la parte inferior, el autor dice lo siguiente, ¿no? Ayudemos a nuestros estudiantes a encontrar sus potencialidades en vez de enseñar pensando que todos tienen el mismo talento, ¿no? Como decíamos en un capítulo anterior, cada estudiante tiene un propio ritmo de aprendizaje, tiene capacidades, destrezas, talentos diferentes que hay que descubrirlos con ayuda de estas herramientas que el autor nos va a señalar y que permitan regular las emociones de los estudiantes con el objetivo de generar procesos de enseñanza, aprendizaje significativos. Muy bien, entonces hemos concluido el capítulo número 8. Muy bien. Vamos a quedar aquí. Entonces, el día de hoy hemos trabajado 6, 7 y 8. 3 capítulos. 3 capítulos en una hora. Entonces, está bien. Ya posteriormente vamos a trabajar el último capítulo con aquellos que restan, capítulos que todavía nos restan, que son ya más cortos, ¿no? Que nos habla acerca sobre estrategias de aprendizaje, cómo regular las emociones del estudiante a través de el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Muy bien, entonces, gracias en primera instancia, por su participación y lo segundo, por su atención. Nos vemos la siguiente clase, espero que la misma haya sido productiva. Entonces, no se olviden siempre repasar. Que tengan muy buenos días. Permiso.